Fernando Pineda es nuestro colega y amigo, médico internista, gastroenterólogo, endoscopista y epidemiólogo, director científico y jefe del Servicio de Neurofisiología Gastrointestinal del Instituto GAD-Médica en la ciudad de Bogotá, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y expresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. El doctor Pineda nos va a hablar de dispepsia funcional, lo que debemos saber. Luis Fernando, bienvenido y quedamos atentos a todo lo que nos puedas enseñar en el curso de este simposio. Gracias, Emiro, y gracias, por supuesto, por honrarme nuevamente con esta invitación. Lo has hecho muchas veces, eres muy amable. Me honra también estar aquí compartiendo con todos estos distinguidos profesores, reencontrarnos con los colegas de Venezuela, de Perú, y siempre ha sido muy divertido y muy grato encontrarme con mis colegas y amigos, que son personas no solamente muy sabias, sino también llenas de mucho humor, caricaturizan mucho esta dura vida que frecuentemente nos toca, y eso forma parte de la gran integración humana que hemos tenido aquí. Los felicito a la Junta Directiva, tan destacada, que ha hecho cosas que nadie puede negar en su excelencia, como estos eventos tan magníficos. Me corresponde a mí, con el doctor Concha, compartir esta tarima para hablar de algo que nos tiene todos los días a todos nosotros con dolor, y es la dispepsia funcional. Entonces, si quieres, déjala grande. Ahí, ahí, sí. Agradezco a TQ por este simposio. Creo que va a ser muy beneficioso que todos tengamos un conversatorio sobre dispepsia y sobre las posibilidades de enfoque diagnóstico y terapéutico de esta condición. Esta es la agenda de mi presentación: diagnóstico, fisiopatología, definiciones y opciones terapéuticas. Entonces, empezaremos por esto, que es algo tan común en nuestra práctica diaria, y empezamos a decir que la dispepsia es un foco, un tópico de profunda confusión en la comunidad de médicos y de pacientes. Es muy común que cuando alguien viene con este síntoma de dolor o molestia abdominal superior, frecuentemente los pacientes se refieren a esto como gastritis, indigestión, úlcera. A veces también lo refieren como enfermedades del colon, y cuando los pacientes reportan que en la endoscopia tienen gastritis, los médicos también validan que la causa del síntoma es una gastritis, pero como vamos a ver, esta es una trampa en la que frecuentemente caen todos, y pueden decir incluso que tienen gastritis refractarias, cuando realmente esto es mucho más profundo, porque pacientes con gastritis extensas pueden ser perfectamente asintomáticos. Podemos decir que la dispepsia es un grupo de síntomas heterogéneos que se localizan en el abdomen superior, o que se cree que es originario de la región gastroduodenal, que es dolor, ardor, saciedad temprana, llenura postprandial, molestia inespecífica. Pueden haber también náuseas, eructos excesivos y otros síndromes, pero digamos que con estos 5 síntomas es lo más común de lo que los pacientes presenten con dispepsia, y puede ser por una causa orgánica como una úlcera, un cáncer, puede ser, incluso puede ser una forma típica de reflujo, pero cuando no hay una causa identificable, entonces queda enmarcado en lo que es un desorden del eje cerebrointestinal, que está definido dentro del marco de los trastornos funcionales de Roma 4, y nos corresponde definir qué hacer con esos grupos de pacientes, porque cuando hay una enfermedad identificable, nosotros perfectamente ya no hablamos de dispepsia, sino de úlcera o de cáncer o de la enfermedad que se haya identificado, y el tratamiento sería este. Muy bien, en este estudio se encontró que la mayoría de los pacientes con dispepsia no investigada tienen dispepsia funcional. Mire, cuando se hace de una manera, no sé por qué está cruzado, cuando se hace de una manera amplia, la definición es 70%, y cuando se ajusta por Roma 4 es el 80%. En segundo orden, en estos pacientes está la úlcera,
está la esofagitis y en proporciones inferiores al 0,5% está el cáncer, pero depende de la región geográfica del mundo donde se estudie. Vean que nosotros hace ya algunos años con el profesor Otero y con Martín Gómez hicimos este estudio en 542 pacientes que nunca les habían hecho endoscopia y que tenían dispepsia. Hicimos endoscopia y efectivamente el 70% más tienen dispepsia funcional, la segunda causa úlcera péptica, pero vean la cantidad de pacientes con lesiones malignas, cáncer, pero hay que reconocer que estamos en un centro de remisión para cáncer y probablemente está sobreestimada la prevalencia, pero aún así es muy, muy alto y esto hace una alarma con respecto al hecho de que en el adulto en Colombia nosotros no debemos esperar a ver si hay respuesta a terapias empíricas. Estas son las causas más frecuentes de dispepsia orgánica, esofagitis erosiva, úlcera péptica y el cáncer, que es muy raro, pero por la implicación que tiene en la mortalidad poblacional es algo que toca identificar. Y algo muy frecuente son los medicamentos, los AINES, los antiinflamatorios, los digitálicos, los antibióticos y muchos medicamentos pueden producir dispepsia. Consenso de Kioto recientemente reportó que cuando hay Helicobacter pylori se erradica y el síndrome desaparece, se considera que es una dispepsia asociada a Helicobacter pylori. Vamos a discutir un poquito más adelante al respecto de esto, aprovechando que tuvimos aquí una magnífica presentación con respecto al tratamiento y cuál sería la utilidad en la erradicación del Helicobacter en pacientes con dispepsia. Cualquier condición del páncreas o de la vesícula biliar puede simular la dispepsia y otras condiciones como enfermedades del tiroides, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, trastornos del metabolismo del calcio, parasitismo y enfermedad isquémica intestinal. Forma parte de la larga lista de diagnósticos diferenciales de la dispepsia. Estos datos epidemiológicos son tomados del estudio global de Roma 4, que es un esfuerzo multinacional, y vean lo que está reportado en América Latina, Argentina, Brasil, Colombia. Miren a la izquierda, por favor, cómo la dispepsia funcional es más frecuente que el intestino irritable, y miren el intervalo de confianza tan estrecho, lo cual indica que son datos bien ajustados, y solamente por encima de los trastornos funcionales estaría el estreñimiento funcional, lo cual indica que para nosotros es algo desafiante y de lo que tenemos que saber mucho. En Colombia, nosotros, igual que pasa en México y en Argentina, la forma más frecuente de dispepsia es el distrés postprandial comparado con el dolor epigástrico, y en Brasil, por alguna razón desconocida, la dispepsia es mucho más prevalente. Roma 4 propone utilizar estas dos categorías y hasta ahora, a pesar de que la correlación fisiopatológica no es clara, es la forma en que nosotros abordamos la terapia de los pacientes. Los pacientes deben tener al menos uno de estos síntomas: dolor epigástrico, ardor epigástrico, saciedad temprana o llenura o saciedad o pesadez. Cuando los síntomas son inducidos por la comida, hablamos de distrés postprandial, y cuando los síntomas de dolor epigástrico no tienen esta relación, hablamos de síndrome de dolor epigástrico. Ninguna evidencia de enfermedad estructural que explique esto, y como todo Roma, clasificación de Roma debe tener al menos 6 meses de evolución, estar presente al menos 2 veces por semana y presente en los últimos 3 meses. Estos serían los dos síndromes, que se llama síndrome de dolor epigástrico o síndrome de distrés postprandial, y es de donde parte la propuesta, el abordaje con este fenotipo para hacer la terapéutica en pacientes con dispepsia funcional. La pregunta es, ¿y si no tengo úlcera, si no tengo cáncer, si no tengo esofagitis, por qué me duele? Bueno, no hay una respuesta clara a esto, pero en la medida en que se ha venido progresando, igual que el intestino irritable, la dispepsia ha venido organificándose. Y hoy sabemos algunas cosas al respecto de esto. Está enmarcada dentro de toda la plataforma biopsicosocial de Roma 4, en la cual los componentes psicosociales, la hipersensibilidad visceral, el desorden de motilidad gastrointestinal y la inflamación de bajo grado conforman toda la porción multicomponente de la etiología, y actualmente pues estamos avanzando en cómo algunos factores de la microbiota y de la dieta pueden estar influenciando en la génesis de la enfermedad, y bueno, ahí vamos. Mecanismos potenciales, tenemos entonces los clásicos, que es los trastornos de acomodación y de distribución anormal del contenido gástrico, alteraciones del vaciamiento.
Y se está hablando también de alteraciones a nivel de procesamiento de la sensibilidad central, hipersensibilidad periférica, reflujo gastroesofágico, puede estar presente y presentarse como dispepsia, inflamación gástrica, inflamación duodenal, y de todo esto ha venido surgiendo nuevamente evidencia. Y me recuerda esta frase de Benedetti, no nuestro inefable embajador en Caracas, sino del poeta y uruguayo, que dice: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente cambiaron todas las preguntas. Pedimos excusas también, ¿no?, a nuestros visitantes. Entonces, en esta poética frase está resumido el método científico. Siempre que refutamos o aceptamos una hipótesis, aparecen preguntas nuevas. Y esto ha venido frecuentemente en los últimos años respondiéndose. Miren a la izquierda un estado de eubiosis, cómo hay una conservación y una preservación de la integridad epitelial, y cómo en la derecha, en donde hay factores potenciales que producen una alteración de la integridad epitelial, se produce una exposición de antígenos luminales al sistema neuroenteral subepitelial y produce una activación de bajo grado. A la derecha hay algo que se llama la piropoptosis, que es la muerte celular programada, que está incrementada en pacientes con dispepsia, y aparentemente esto favorece a que se produzca este fenómeno inflamatorio y sea la causa del dolor. El duodeno ha sido foco de fisiopatología, estudio muy importante, se relaciona con distrés postprandial y la exposición de ácidos biliares, de ácido, de antígenos alimentarios, produce activación de eosinófilos, activación de células cebadas y activación de mastocitos, con un incremento de citoquinas proinflamatorias que producen dolor, y aparentemente la expresión de CRH, de la hormona liberadora de corticotropina por parte del eosinófilo, produce esta activación y es la causa del dolor. Sería el mecanismo a través del cual el estrés potencia esto. Esto es evidencia in vivo. Miren a la izquierda cómo hay una inflamación epitelial, donde hay una separación de las células hechas a través de endoscopía confocal, comparado en la derecha, donde hay una integridad de la separación de las células. Entonces, la integridad epitelial es algo en lo que recientemente se ha venido encontrando, que está incrementado en el duodeno en pacientes con dispepsia, así como también el número de células inflamatorias muertas. Lamentablemente aquí no lo puedo ver bien, como a la izquierda y a la derecha hay un incremento mayor en los pacientes con dispepsia, a diferencia de los pacientes en controles sanos. Tengo problema con esto. Ok, entonces, esto es muy desafiante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes la endoscopia es normal. Entonces, si la mayoría de las endoscopias serán innecesarias y costosas, sin embargo, estamos en un sitio del mundo donde el cáncer es muy frecuente y retardar la endoscopia puede ser un problema. Mensajes centrales en todo adulto con dispepsia: hacer endoscopia. Entonces, todos sabemos que si un paciente tiene síntomas de alarma, cualquiera de estos, nosotros tenemos que hacer tempranamente más investigaciones, de acuerdo a los síntomas que presente, un TAC abdominal o una endoscopia. O una ecografía, dependiendo de lo que se tenga, pensando que puede ser una forma secundaria de dispepsia o algo parecido a la dispepsia, ¿correcto? Ok, voy a dejar que la parte de enfoque diagnóstico lo haga Alejandro en su presentación, y voy a empezar aquí en los aspectos de tratamiento de la dispepsia funcional, porque el algoritmo de enfoque diagnóstico, que es de nuestra guía, no sale con claridad. Ok, entonces, estas son las 5 opciones de tratamiento de dispepsia. Tratar el Helicobacter si está presente, usar inhibidores de ácido como primera línea de terapéutica, procinéticos, neuromoduladores y terapias psicológicas. Abajo, en los marcos inferiores, aparece el mecanismo de acción a través del cual este objetivo terapéutico se cumple para cada uno de ellos. Diferentes estudios han demostrado que erradicar el Helicobacter, aunque tiene un efecto terapéutico modesto, es significativo. Este quizás es el metaanálisis más grande, donde se encuentra que el Helicobacter pylori, erradicándolo, tiene un OR 0.91 que es un OR 0.91 que es muy marginal,
con un intervalo de confianza que no pasa la unidad. Pero vean ustedes la simetría del forest plot y a pesar de esto, pues tiene un índice de heterogeneidad que es bastante bueno, pero tiene este problema. Es un NT que está por encima de 10 en la mayoría de los casos y el beneficio se consigue cuando se consigue después de 6 meses y tiene que estar estable al menos por más de 6 meses, incluso hasta un año, para poder definir si la respuesta al tratamiento de Helicobacter para considerar que era una forma secundaria de dispepsia orgánica asociada al Helicobacter pylori. No sabemos cuáles de los pacientes con dispepsia van a responder a esto, pero recientemente se ha encontrado que en un estudio japonés que los niveles bajos de pepsinógeno 2 aparentemente tienen una respuesta superior a los pacientes que tienen niveles normales y pues, incluso al 70%. Puede ser esto un marcador para poder definir en qué pacientes podría haber mayor probabilidad de respuesta terapéutica. Este otro metaanálisis también encontró lo mismo, mejoría en los síntomas de dispepsia comparado con grupo control, y esta mejoría, incluso la fuerza de asociación fue mayor en los pacientes de las Américas, que mostraron un incremento en la respuesta con más de 1.238 pacientes. Entonces, digamos que aquí la promesa que hay que hacerle al paciente es que si el Helicobacter está presente y lo erradicamos, no sabemos si solamente la erradicación la vamos a lograr. Ya dijimos que puede entre un 15 al 20% fallar la terapia, sino si después de lograr erradicarlo el paciente va a estar asintomático, porque el NNT es de 15 o más para esto. La terapia con supresión de ácido en este metaanálisis, que tiene una heterogeneidad bastante alta, mayor del 70%, y una simetría del forest plot, encuentra que hay una asociación positiva. Posiblemente en estos estudios hay muchos pacientes con ERGE o con otras enfermedades que han sido metidos en los estudios. Sin embargo, los IVP han demostrado una mayor utilidad en los pacientes que tienen el síndrome de dolor epigástrico o que tengan síntomas, así sean ocasionales, de reflujo. Los IVP no solamente suprimen el ácido, porque el ácido puede ser una causa efectora de dolor en los pacientes que tienen hipersensibilidad visceral, sino también producen una reducción del número de eosinófilos. Ven a la izquierda un paciente con dispepsia sin IVP y cómo al darle pantoprazol el número de eosinófilos que se logra, la densidad de eosinófilos se reduce. Entonces, como todos lo sabemos ya, los IVP no solamente tienen acción antiácida, antisecretora, sino tienen una acción antiinflamatoria porque reduce la carga y la producción de citoquinas y reduce la carga y la producción de eosinófilos. El tercer grupo de tratamiento son los procinéticos y en este metaanálisis solamente traigo resumidos sin los gráficos del Forest los desenlaces. Aquí los compararon todos, la mayoría de los procinéticos con placebo y otros los compararon con domperidona. Aquí están los estudios con placebo, que son 24, vea que no son muchos. De este el más estudiado es la cisaprida, con 3 estudios, pero fue retirada por la cardiotoxicidad. Y vean ustedes que el itopride y la mosaprida tienen un resultado que no es significativo y que el índice de heterogeneidad es bastante alto para el metaanálisis, lo cual dice que pueden ser efectivos para la terapia en los pacientes con dispepsia funcional. Sin embargo, la calidad de la evidencia es muy baja y los estudios tienen una altísima heterogeneidad. Con excepción de la cisaprida, en este metaanálisis no se encontraron efectos secundarios significativos de los procinéticos comparados con el placebo. Este es un metaanálisis en red en donde se probaron todos los medicamentos que se utilizan en dispepsia funcional. Se encontró una ventaja significativa de la levosulpirida comparado con los demás medicamentos. 58 estudios, entonces casi todos los procinéticos son mejores que el placebo. La levosulpirida es más eficaz que otros 15 fármacos con un OR de 0.05. Vean ustedes el tamaño del efecto importante para la reducción del riesgo de mantener los síntomas. La cisaprida fue más eficaz que el lansoprazol. Pero entonces aquí los puntos a destacar son estos, que la cisaprida es más eficaz que los demás medicamentos que fueron estudiados en este estudio comparativo y que la levosulpirida se clasificó como el mejor en el manejo de la dispepsia funcional. Entonces, la levosulpirida, que es un medicamento del cual nosotros tenemos disponibilidad en Colombia, no solamente está demostrando alta tasa de eficacia, sino también
tiene la ventaja de que tiene, por ser de los antipsicóticos atípicos, puede tener también una acción en la neuromodulación a nivel central. Y un estudio de no inferioridad con cisaprida demostró que levosulfirida podría ser tan eficaz como cisaprida, pero con un margen de seguridad mayor. A diferencia del intestino irritable, la terapia con neuromoduladores en los pacientes con dispepsia no ha demostrado mucha efectividad. De todos estos que están aquí, estos neuromoduladores o antidepresivos, solamente los tricíclicos han demostrado alguna utilidad. Con estos 2 estudios que aparecen acá, bueno, ahorita hay otros, donde se encuentra que hay una utilidad marginal frente al placebo, especialmente en los pacientes que tienen dolor. Este estudio, que es del doctor Talley, miren lo que pasa en los pacientes con síndrome de dolor epigástrico. Síndrome con dolor epigástrico, la diferencia que hay de amitriptilina frente al placebo y frente a citalopram. Pero miren lo que pasa en los pacientes con síndrome de distrés postprandial. Placebo, amitriptilina y escitalopram son iguales. El mensaje aquí es que amitriptilina, pero no escitalopram, mejora algunos pacientes con síndrome de dolor epigástrico. Los pacientes con distrés postprandial no responden a los antidepresivos. La ospirona, que es una agonista de la 5-HT1A, tiene una ventaja, aparte de ser un neuromodulador, tiene la ventaja por este mecanismo de que produce una relajación proximal del estómago. En muchos pacientes hay una falla relajatoria del fundus gástrico y esto hace que haya un aumento de la carga, una sobrecarga antral de la comida y sea una causa muy importante, especialmente los pacientes que tienen saciedad temprana, que no pueden terminar una comida regular debido a esa sobrecarga antral. La buspirona en este estudio y también la tandospirona demostró que hay mejoría en síntomas como llenura, bloating, eructos, náuseas, dolor, quemazón epigástrica y también en la acomodación gástrica. Miren la cantidad de incremento significativo de la tolerancia del volumen en los pacientes con buspirona comparada con placebo. Entonces, el mensaje es que puede ser útil en pacientes donde haya saciedad temprana que no haya respondido inicialmente a terapia con IVP o con procinéticos. Yo lo he usado, está disponible, hace rato no, pero puede ser útil en ese grupo de pacientes que tienen saciedad temprana y que incluso la saciedad temprana puede llevarlos a perder peso. Mirtazapina es un tetracíclico que tiene propiedades también procinéticas. Miren lo que hace en este estudio que fue con 34 pacientes, está el doctor Tack de Bélgica, la dispepsia, los síntomas mejoraron, la saciedad temprana mejoró y hubo una ganancia significativa del peso. Vean ustedes cómo en el grupo de mirtazapina hay un incremento del índice de masa corporal comparado con el placebo. Entonces, mirtazapina es útil en distrés postprandial en pacientes con pérdida de peso por estos mecanismos que les acabo de mencionar. Y esta es la última intervención, que son las terapias psicológicas en dispepsia funcional. Se han hecho estudios con terapia cognitiva comportamental y con otros. Aquí solamente hay 4 estudios. La heterogeneidad es buena y demuestra que hay beneficio. Estos pacientes que tienen mucho componente central, con hipervigilancia, con hipersensibilidad central, con ideas catastróficas alrededor de la enfermedad y con dolor que ha sido difícil de manejar, serían los casos útiles para esto. Nosotros tenemos un psicoterapeuta que hace terapia cognitiva conductual dirigida al intestino, porque no es un centro de consejería psicológica, sino son intervenciones que están definidas y que han sido probados en diferentes trastornos gastrointestinales. Indicado en casos de dispepsia funcional refractaria, sería entonces todos los abordajes de tratamiento. Y aquí resumimos todo. Si el paciente con dispepsia tiene Helicobacter positivo, entonces lo que hacemos es erradicar. Y si responde, entonces solamente hacemos seguimiento clínico. Si no responde o si no lo tiene presente, entonces averiguamos qué predomina. Si hay distrés postprandial o si hay dolor epigástrico. Aunque la evidencia que acompaña el hecho de decidirse por una u otra forma de tratamiento, entonces no es muy consistente. Se recomienda que en distrés postprandial empezar con procinéticos
y en dolor epigástrico empezar con IVP. Si hay falla, intercambiamos uno por el otro o incluso se pueden combinar. Si hay falla, entonces utilizamos antidepresivos o neuromoduladores, ya dijimos que sería únicamente los tricíclicos, y si hay falla, entonces terapia psicológica o exámenes especiales, por ejemplo, averiguar si el paciente tiene gastroparesia, que esa es una discusión distinta. En cualquiera de los casos, si el paciente tiene una respuesta favorable, entonces hacemos un desescalamiento progresivo y seguimiento clínico en la medida que responda. Entonces, la dispepsia funcional es una condición de etiología incierta. La endoscopia debe hacerse en todos los adultos con dispepsia no investigada. El Helicobacter debe buscarse y erradicarse en todos los casos con los asteriscos que acabamos de decir, ¿no? No prometer que si lo erradicamos la dispepsia se mejora, pero sí el beneficio de que se reduzca el riesgo de desarrollar otras enfermedades. 20% de los pacientes pueden desarrollar infectados alguna enfermedad importante relacionada con el Helicobacter. Los tratamientos de primera línea son IVP y procinéticos y neuromoduladores y terapias psicológicas para los casos refractarios. Mil gracias.